Les damos la bienvenida a Si Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana 3 mujeres y un hombre perdido comentamos temas de actualidad y a veces nos iremos al columpio. Esta vez no se me olvida la presentación. Me encuentro con Frida Paulino, mujer amable, sensible y misteriosa, con Bárbara, mujer optimista, guerrera y ñoña comprometida, con Gustavo Ramírez, hombre posmoderno, creativo y apasionado, y yo soy Vanessa, mujer equilibrista, contestona y nefelibata. Bueno, el tema de hoy que escogimos fue el diagnóstico, porque en el podcast pasado yo salí con mis preguntas como siempre, y pues nada, quisiera como, qué bueno que me tocó a mí presentar, porque realmente tengo como también muchas dudas en este tema, y entonces me gustaría preguntarles qué es el diagnóstico para que nos entiendan todas las personas que pues no, que nos escuchan y que no son de la rama de la psicología. Entonces, en palabras breves o en palabras comunes, ¿qué dirían ustedes que es el diagnóstico? Yo, a ver. Dale. Pues lo primero que se me viene a la mente, diagnóstico, medicina y la psicología por el intento de encajar en la medicina y en las ciencias, que justamente diagnosticar tiene que ver con incluir una serie de síntomas o de características de acuerdo con los manuales que se utilizan en la salud mental. Si no han visto qué es salud mental, pues regresen al podcast de la semana pasada, comercial, y donde justamente pues se utilizan esos parámetros para identificar el estado de salud mental y emocional de las personas. Entonces, pues eso es como una guía que finalmente cuando la lees, ya decían la vez pasada, parece que tienes todos los trastornos y muchísimas cosas, pero justamente es como poner un parámetro y esa es una guía para ver justamente de qué manera podemos intervenir a favor de la salud de las personas y generar pues también parte de su bienestar. Gus o Bárbara, que quieran complementar. Desde mi punto de vista, pues el diagnóstico es una palabra que que engloba una serie de síntomas y que tendría como función básica el poder comunicarse rápido con otros profesionales de tu área o de áreas afines. Pero como bien dijo Frida, tenemos la mala costumbre del médico, y ya lo habíamos dicho, no somos médicos, somos otra cosa que no estamos de acuerdo entre todos, y entonces, o sea, por un lado, está el DSM y el CIE, que dice, pues están todos estos trastornos, pero a nosotros como psicólogos, pues no nos es útil, porque no sabemos, o sea, el médico le dices diabetes tipo 2, y puede desenglobar una serie de cosas que revisar o de cosas que puede hacer para cambiar la situación, que la persona venga con glucosa de 400. Pero a nosotros nos dices trastorno límite de la personalidad y es como de, ¿y qué hago con ese día? O sea, yo como sistémico, ¿qué hago con eso? O sea, no tiene sentido para nosotros, porque nuestras palabras no están metidas en esa palabra. No sé, en el caso de ustedes, bueno, creo que en el de Frida no hay nada del DSM, no hay palabras de ella en el DSM y en el Totalmente de lo ustedes. contrario. Ajá. En pues, contra. en Hasta lo queman para pues, poder titularse. es parte del ritual. Curioso, nosotros los sistémicos podemos usar el CIE solo si nos ponen una pistola en la cabeza. Pero, bueno, es otra historia. Yo Okay, diría como en palabras coloquiales, ¿no? Que esas son las que más se me dan. Como ponerle nombre a lo que está sucediendo. Creo que sería eso. Porque el diagnóstico desde la psicología no solo se habla de trastornos, porque hay N cantidad de problemáticas que te pueden llevar a estar pues en terapia, ¿no? Y no necesariamente tienes que tener un trastorno que pueden etiquetarte ahí en el DSM o en el sí. Entonces yo nomás diría que es como ponerle nombre a lo que está sucediendo para comenzar a trabajar en ello. Me parece interesante lo que están comentando porque justamente una parte de mí dice, ok, sí funciona por esto que dice, ¿no? Como para tener
comunicación con otros profesionales, ya sea de la medicina o con psiquiatras o con, no sé, a los especialistas que derives a tus pacientes o simplemente como para tener el historial médico del paciente correctamente, ¿no? Que bueno, aquí también justamente estamos ocupando la palabra paciente por esto que dice Gus y Frida también, de cómo seguimos un poco con esta línea de la medicina. Pero con esto que dice Bárbara de la etiqueta, es lo que me parece como peligroso, ¿no? O sea, el hecho de que mucha gente piensa que se puede o que estos trastornos o problemáticas terminan siendo como una etiqueta para la persona o que a veces se nombra a la persona como si fuera eso mismo, ¿no? Como si su identidad fuera el padecimiento o el malestar que tiene. Entonces, ahí creo que también sería como algo que Frida a lo mejor nos podría como comentar, qué es lo que piensa justamente el humanismo con esto de las etiquetas, ¿no? De que se dice, por ejemplo, es una persona, no es una persona con ansiedad, sino es una persona ansiosa, ¿no? O sea, no sé si se nota como la diferencia, pero pues yo lo entiendo así como de decir una persona con ansiedad o que tiene este diagnóstico de ansiedad, significa que es algo transitorio, ¿no? Pero cuando se dice una persona ansiosa, es como si fuera parte de ella misma, ¿no? Y que esto nunca se le va a quitar o que esto le va a afectar toda su vida o que como si fuera sentencia o esta etiqueta que dice Bárbara. Entonces no sé qué opinan de esta Pasa a parte ser como de las etiquetas. característica, ¿no? ¿Manda? Ajá, que cuando lo usamos como etiqueta pasa a ser característica más que un aliciente para apoyar a, pues, salir de ahí, ¿no? Aunque hay algunos trastornos que no tienen cura, hay un montón que sí, o sea, que son transitorios, ¿no? Entonces, justo cuando usamos como etiqueta pasa a ser como característica de la persona y ya no, o sea, tiene ojos verdes, sería lo mismo a decir es una persona ansiosa. O sea, no me puedo quitar los ojos verdes. Entonces me voy a poner pupilas, pero no me los puedo quitar. Entonces, creo que eso sería como justo la diferencia cuando lo dejamos fuera de la persona, ¿no? O sea, que en este momento está ahí, pero puede en otro momento ya no estarlo. Frida, Gus, ¿qué opinan? Yo pienso en esto que preguntabas, Vane, y me empecé a echar un clavado. Parte de la formación humanista, que por ejemplo en adicciones no dicen como, bueno, lo manejan como una experiencia adictiva o experiencia, no tanto como la depresión, sino lo manejan más desde la filosofía existencialista, la angustia, sí, más que nada la parte de la angustia, que la idea ahí no es como desaparecer, ¿no? O intervenir, sino finalmente es como desmenuzar toda esa situación y que la persona por sí sola vaya generando esos recursos. Entonces, el apoyo es diferente. También yo, por ejemplo, que he tenido pacientes con niveles de depresión altos, algunos que han tenido como estos intentos de suicidio, pensamientos de muerte. Entonces, justo el tener como ese apoyo o esa visión desde las pruebas psicométricas, me acuerdo mucho que cuando nos dieron como esta parte introductoria, nos decía la profesora Laura Edna, y saludos si nos escucha. Saludos si nos ve. Saluditos. Ella decía que la prueba, las pruebas en psicología son como cuestionarios y esos también los utiliza la psiquiatría, entre otras disciplinas, que justamente es un medio para entender qué es lo que está pasando en este momento de la vida, cuáles son los factores que están propiciando que una persona esté en adicciones, que esté en un estado depresivo, cambios en el estado de ánimo, por ejemplo. Y eso nada más ayuda para ubicar. Y justamente la parte de las etiquetas que pienso cuando estábamos en la WEPI, estábamos porque Gus también ahí andaba, y me acuerdo que llegaban mucho los niños y las niñas. Me tocaron varios casos con el TDAH y eran referidos justamente de las escuelas. Entonces, era como de, pues, una prueba que detecte que hay esto, ¿no? Pero los niños y las niñas eran menores de 3 años, entonces la prueba no te daba los argumentos para decir que había esa situación.
Y ya indagando, pues eran pequeños y pequeñas que tenían como mucha energía, aprendían muy rápido y necesitaban como otro tipo de, pues, de intervención. Y yo me acuerdo ya para cerrar esta parte, que en uno de los reportes yo escribí como, pues, la docente tendría que buscar pues otras estrategias para acompañar, ¿no? Y se quedó así. Ya cuando trabajé en escuelas en preescolar y estuve conviviendo con esa clase de niños y de niñas, más que nada en escuelas Montessori, donde están muy estimulados, pues me encontré con ese reto, ¿no? No puedo decir que tiene TDAH, ¿no? O que lo practican, porque eso sería como más hacia mi beneficio, mantenerlo controlado o controladas. Entonces creo que eso también es un riesgo de las etiquetas y que finalmente pues nuestra labor es ver, impulsar el desarrollo de las personas, no limitarlos con respecto a pues es más cómodo para mí tratarlos de esa manera. Porque también creo que ese es uno de los usos, ¿no? O sea, Gus decía, a mí no me sirve tener como este nombre, ¿no? De trastorno límite o depresión severa o esto, pero creo que también por eso se ocupa dentro de la psicología, para poder tener ya lo decían, una guía, ¿no? Poder buscar como investigaciones en las cuales se ha tratado este tipo de trastornos, este tipo de malestares, y de esta forma poder no sé, o sea, ocupar a lo mejor también como las técnicas que se ocupan en estos libros que encontramos o en estos manuales o estas cosas, pero pues no sé cómo lo manejan entonces, Gus. Es que nosotros no hacemos eso. Bueno, de entrada, los sistémicos tienen un problema de publicación importante. Quien quiere ir a ver la página del colectivo Hipnosis se Ok. dará cuenta que la investigación es algo vieja. Pero es que no nos es funcional. Nos es más útil hablar de cómo es la relación con los padres, de qué etapa están pasando. El CIE tiene una serie de categorías que no me acuerdo ahorita de todas, pero por ejemplo, hay uno que es crisis por muerte de alguien. Y entonces ya no es que la persona tiene depresión y toda la definición de su vida es alrededor de la depresión, sino se habla de una etapa, de un momento de la vida en el cual se están presentando determinadas situaciones. Punto 2, pues creemos que la mayoría, o sea, que si desensamblamos un problema, no es que desensamblar suena como que dividimos, no, agarramos y vemos patrones. Pero bueno, o sea, por ejemplo, buscamos problemas de la relación padre-hijo. Y entonces, ese problema de relación pudiera estar en un montón de trastornos, en un montón de diagnósticos, pero lo que nos interesa es cambiar esa relación padre-hijo, o entre hermanos, o entre esposos, o entre quien sea. Y también ya desde las prácticas postmodernas no nos gustan las etiquetas porque nos hacen sentir, bueno, no nos hacen sentir, sino es flojera. Es como de, TLP, listo, se acabó la historia. Y no, y se acaba la curiosidad, o se acaba la conversación en el momento en el que surge el diagnóstico. Y entonces la intención del no usar diagnósticos o del no diagnosticar es mantenernos curiosos, mantenernos en ocupar las palabras del consultante, cuestionar al consultante y últimamente que he estado viendo asuntos de violencia, incluso confrontarlo y hacerlo responsable de lo que está viviendo, porque también muchas veces el diagnóstico se ocupa para lastimar a otras personas. Ay, perdón, te clavé un cuchillo porque soy TLP. O, ay, perdón, soy emocionalmente negligente contigo porque, tengo un apego ambivalente. Tengo una paciente ahorita que la pareja le dice, ay, perdón, es que soy ambivalente y entonces por eso una semana te pelo y 2 no. Y es como de, no, a ver, espérate, eso es violencia. Y aunque ella tenga su propio diagnóstico, no deja de tener un impacto en ti y que tú tengas que tomar decisiones y bla, bla, bla. Entonces, por eso es que no usamos diagnósticos. Y nos tiene que poner la pistola porque, bueno, pistola metafórica, porque solo lo hacemos cuando estamos dentro de instituciones. Claro. Es como, el CIE-10 es como nuestro acuerdo entre la psiquiatría y los sistémicos, que dijimos, bueno, aquí hay un islote, aquí estamos de acuerdo y podemos comunicarnos.
Y me parece muy interesante esto que dices de cómo se ocupa, ¿no? Este diagnóstico o este nombre para justificar tu acción, ¿no? O tu conducta. Cuando en realidad creo que lo importante de un diagnóstico o de tener como estos nombres, más bien es el entender. O sea, sí se puede como conceptualizar y comprender un fenómeno o una serie de síntomas que se están presentando, pero esta comprensión no tiene que llegar como a la justificación, ¿no? O sea, eso es como lo que voy entendiendo y que justo me parece como muy importante de mencionar. Y bueno, también relacionado un poco, es algo que pasa, ahorita lo estás diciendo, ¿no? A lo mejor estas personas dicen, es que soy TLP o soy esquizofrénico o soy X cosa, pero también hay mucha gente que no tiene realmente estos diagnósticos dados por un psicólogo, una psicóloga o un psiquiatra o una psicóloga. ¿Qué opinan ustedes, no? Porque a veces es como de, es que no le hagas caso porque es bipolar, ¿no? O, es que es esto, ¿no? Y ocupan como muy a la deriva estos términos. ¿Qué opinan ustedes? Pidos. Es que quería decir algo antes, porque sí es cierto que los diagnósticos pues pueden tener justo todas estas negativas o cosas negativas, que la justificación o la etiqueta y el rechazo, ¿no? A tener tal o cual trastorno, sobre todo cuando somos niños y niñas, creo que esto de las etiquetas en relación con la discriminación, pero también creo que los diagnósticos pueden ayudar o son benéficos cuando ayudan a que tengan la atención necesaria, ¿no? Hay algunos trastornos que necesariamente tienen que tener al principio, antes de comprender qué está sucediendo y cómo actúa en tu organismo, medicamento, ¿no? O otra atención. Entonces, si no está este diagnóstico, no se le atiende a la persona, ¿no? Con la que estamos trabajando. Entonces, creo que en esa parte los diagnósticos ayudan o pueden ser un aliciente a que la persona tenga una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, que transite más rápido por ese trastorno, o que si es un trastorno que no tiene cura, pueda tener la ayuda necesaria para vivir como lo mejor posible, ¿no? Eso era como lo que quería decir, porque me gusta estar contracorriente. Ustedes dicen que está cool, yo digo que no. Y estoy de acuerdo, pero es que ese trabajo es el de los psiquiatras. O sea, nosotros no medicamos, nosotros no nos metemos en chochos, no nos metemos en... Bueno, sí nos podríamos meter, pero no tenemos las certificaciones como para dedicarnos a esto de mejorar la calidad de vida desde los neurotransmisores. Y entonces, nuevamente reitero que a nosotros no nos es útil el diagnóstico. A la persona quizás le da sentido algo de su experiencia y de lo que está viviendo, el que le puedan decir, oye, ¿sabes qué? Estas subidas y bajadas muy intensas de emoción, algo se te desajustó en el cerebro. O que es la bipolaridad, es problema de neurotransmisores. También puede ser hipertiroidismo, pero todo esto gira alrededor del mundo médico y nosotros no somos médicos. Nosotros necesitamos palabras y lenguaje que nos permita trabajar. Sí, pero creo que Frida, cuando, o sea, cuando somos el primer contacto, que por lo regular lo es, o sea, si hay problemas como de comportamiento, difícilmente lo llevan al psiquiatra, a un niño o una niña, incluso personas adultas no van a ir directo al psiquiatra, porque aparte recordando este tema de todos los mitos que hay alrededor, perdón, de la salud mental, si de por sí al psicólogo ya te dice, estás loco, loca, ahora imagínate, te vas directo al psiquiatra, persona de mente o lo que sea. Entonces yo digo que justo por esa parte los diagnósticos para derivar desde la psicología son importantes en esa parte, porque si van contigo y tienes, o sea, si tú, obvio no puedes medicarlo, no puedes medicar a la persona, evidentemente eso es innegable, pero sí puede apoyar tu diagnóstico a decir, mire, pasa esto, yo no puedo apoyar con esa parte como médica, yo puedo apoyar desde acá, es importante que vaya a la atención psiquiátrica para que bla, bla. Yo lo veo hasta como una obligación. Pienso justo como en la parte de las normativas, que como especialistas del área de la salud no nos exime de eso. Por ejemplo, si dentro de nuestros enfoques no se aborda como tal, pienso por ejemplo del humanismo, ¿no?
pero sí como la parte de psicología sí tenemos la obligación de detectarlo, porque si estamos trabajando con una persona que tiene tendencia suicida, por ejemplo, nos van a pedir justamente como estos argumentos, ¿no? Y aquí pues prácticamente papelito habla por esta parte de la cuestión médica y la normativa, ilegal. exactamente. Entonces, pues sí necesitamos tener como esos indicios o al menos referir, ¿no? Creo que no está algo está pasando dentro de las sesiones, ¿no? Las personas empiezan como a dispersar o hay cierto tipo de comportamientos que llegan a ser como extraños y justo esto que decía Gus, ¿no? Del hipertiroidismo o alguna cuestión de neurotransmisores, no está de más canalizarlo en ese sentido o quizás hasta realizar algunos estudios justamente para irlo trabajando de forma multidisciplinaria. Entonces, sí, aunque claro. pues no nos guste mucho, pero pues sí tenemos también esa parte legal, ¿no? Que no nos escapamos. O sea, sí, y como siempre en este podcast me voy a pelear con Bárbara. No creo, es que en mi experiencia, efectivamente, no van directo al psiquiatra. La primera persona con la que van es el médico, y el médico es el que deriva del psiquiatra a un psiquiatra o a un psicólogo regularmente. Y pues médicos son, y entiendo perfectamente la defensa del gremio, los mandan directamente al área de psiquiatría o los mandan con el psiquiatra. Y los psicólogos no somos considerados muchas veces eh, en estas ecuaciones. Porque cuando hay un trastorno psiquiátrico que requiere medicación, quiere decir que la persona está siendo complicado trabajar con esa persona, ¿no? Que está siendo demasiado agresivo, que está poniendo en peligro a terceros y entonces en ese caso directamente los mandan a psiquiatría y nosotros no entramos en esa ecuación. La gente que regularmente nos envían a nosotros son cositas sencillas. Y les voy a poner unas comillas enormes. Sí, por eso puse las comillas enormes. Pero no creo, en mi experiencia, que nosotros necesitemos de los diagnósticos. Como bien podemos estarnos dando cuenta que algo no cuadra en la sesión, derivamos al psiquiatra y el psiquiatra trabajará con sus diagnósticos, pero nosotros no enviamos con un diagnóstico prehecho. Yo lo que hago o lo que he tenido que hacer cuando la cosa se ha puesto complicada es describir pues las situaciones que me producen preocupación en una cartita y lo mando con el psiquiatra y hasta que el psiquiatra me devuelve llamada, hasta ese momento vuelvo a agendar sesión, porque es condicionante para seguir el proceso terapéutico. Pero reitero, yo creo que no es algo que necesitemos los psicólogos. Es algo que Yo los creo médicos... que sí, por esta cuestión legal, o sea, a lo mejor no lo ocupas desde tu enfoque y que como dices, te estorba, ¿no? Que podría ser como una justificante, pero estamos obligados y obligadas a tener todo eso en tu expediente clínico, porque si algo claro. pasa con esa persona y tú no tienes el diagnóstico porque ni por aquí se te ocurrió que era importante tenerlo, o sea, no para a lo mejor justo ocuparlo y partir de ahí, o dependerá como, en este caso no desconozco mucho de tu enfoque, Gus, pero sí es bien necesario que tengamos esos diagnósticos cuando tenemos ciertas, ¿cómo se dice? Como características, alarmas, no sé, cosas que te das cuenta que a lo mejor es algún tipo de trastorno y que necesita estar ahí en tu diagnóstico, hiciste algo a partir de ello. Entonces, no sé, yo es que hay muchas cuestiones, o sea, hablar de trastornos es un mundo, porque aparte cada trastorno tiene diferentes grados y tendrá como diferente impacto en la vida de Gus, en la vida de Frida y en la vida de Vanessa, aunque las tres personas tengan algún trastorno de ansiedad. Y en mi vida, si lo presentamos, aunque estuviera en el mismo nivel, tendrá diferentes cosas que trabajar, pero creo que sí es bien necesario porque a veces hay cosas, sí es cierto, no es justificación, pero a veces hay cosas que sí es culpa del trastorno y hay que tener claridad de eso. Cuando sí es Pero, culpa del trastorno
o cuándo es justo la justificación, ¿no? De no quiero hacer nada porque tengo ansiedad, ¿no? Y entonces no puedo moverme de aquí porque mi ansiedad no me deja. Entonces habrá que justo ver esa parte, poder hacer esa distinción para poder trabajar con la persona, cosas que sí puede controlar. Pero justamente esa es otra de las dudas que tengo como al respecto de esto de los diagnósticos, porque ya lo dices, ¿no? A lo mejor las 4 podemos tener como o no sé, síntomas más bien de la ansiedad, ¿no? Pero ¿cómo puedes determinar que justamente o diagnosticar a la persona con ansiedad generalizada o con una fobia o que tiene un trastorno de personalidad límite, por ejemplo, que también manejan ansiedad o que tiene otra cosa? O sea, eso es lo que también a mí me sigue como sin cuadrar. A lo mejor sí tenemos como estos pros y contras, ¿no? Que ya hemos estado como platicando, pero a mí me sigue sin cuadrar justamente el cómo determinas este diagnóstico con las personas, o sea, cómo se realiza esta evaluación, porque hasta en el diplomado que tomé los profesores o lo que la mayoría dice es como de el diagnóstico termina siendo como parte, o sea, sí se hace esta evaluación con pruebas psicométricas, sí se hace esta evaluación mediante la entrevista, sin embargo, lo que terminan diciendo es que el diagnóstico termina siendo dado por la experiencia que tiene el mismo psicólogo o psicóloga, ¿no? Tratando esas enfermedades. Pero entonces me parece que justamente no tenemos como una guía específica para determinar estos diagnósticos. Tal Y vez, entonces Vane, también... ajá, perdón que te No, es que, interrumpa. bueno, Es yo que, pienso que... ajá, Dale. bueno, ahorita en esta parte que te escuché, pensaba justamente en la interpretación, ¿no? A lo mejor las pruebas arrojan como la parte de los números, el valor, lo manejamos con estadística, en comparación con el resto de las personas de la misma edad, pero justamente la interpretación va variando desde los enfoques, desde las creencias. Entonces, a lo mejor pensando en estos rangos de ansiedad, ¿no? A lo mejor para uno o para una es como más grave y para otra persona es, no, pues nada, no necesita medicamento, no necesita ser referido al psiquiatra y pues se puede trabajar desde ahí. Entonces, ahí justamente creo que también es como, de alguna forma, la polémica dentro de nuestra disciplina, porque al final, pues el trabajar con las personas desde la subjetividad de ellos y de ellas y la nuestra. Y pues ya, nada más hacer eso. Gracias, Frida. Sí, o sea, es que también conozco gente que justo les han cambiado el diagnóstico, ¿no? O que van con una persona y le dicen, es que tienes esto. Van con otra persona, es que tienes esto. Entonces eso también me parece como peligroso. No sé qué opinen ustedes. Pues es que en teoría, ¿no? Aparte de estas pruebas y la evaluación como integral, ¿no? Hablo como de todas estas esferas de la vida, porque por ejemplo, lo pienso y pasa mucho el sobrediagnóstico con infantes que les diagnostican TDAH, ¿no? Y va muy relacionado a lo que decías este gatito, que preguntabas de cuando nos diagnosticamos, ¿no? Es que seguro es esto, seguro es esto otro, ¿no? Y en las escuelas pasa mucho, hay sobrediagnósticos de parte de docentes, ¿no? Que dicen, es TDAH porque no está quieto nunca, ¿no? No está quieta nunca. Pero justo el tema es que también hay un diagnóstico diferencial. O sea, a lo mejor mi diagnóstico principal es que puede ser A, pero justo como decías, hay trastornos o hay cosas que se parecen mucho, que tienen síntomas muy parecidos. Entonces, el diagnóstico diferencial puede ser A o tal vez podría ser B. Y entonces haces como, o se tendría que hacer, teóricamente hablando, esta como doble ¿Evaluación? indagación, doble evaluación, para ver si sí o si no, y cuál se acerca más, porque también esa es otra cosa. Al hablar de tantas subjetividades, nunca, o sea, está muy complicado que literalmente todos los síntomas, ¿no? Embonen perfecto, que hagan check con la persona real que tienes enfrente, porque los diagnósticos, ¿no? No son más, bueno, no los diagnósticos, porque eso es diferente, más bien estos trastornos, estas etiquetas, estos nombres que se tienen en los manuales, etcétera, se habla de una cuestión estadística. Estadísticamente se presenta así, pero eso no quiere decir que si Juanita tiene un síntoma extra, ya no es, ¿no? No tiene que hacer checklists en todo.
por eso creo que también el tema de los diagnósticos y no tomarlas como meras etiquetas, o sea, es esto y si no aplica, entonces no es otra cosa, ¿no? Y empezar como el tratamiento hacia allá para poder movernos de ahí, ¿no? En el tema, por ejemplo, de trastornos o de depresión, o sea, si fueran solo etiquetas, serían, como dicen sagaditos, sentencias de muerte, ¿no? Pues ahorita estoy presentando depresión ya para siempre, voy a ser una persona que va a vivir con depresión y no necesariamente, ¿no? Porque aparte, esa es otra. Hay un montón de cosas en la vida y crisis en la vida que te pueden llevar a tener un montón de sintomatología que no es tan agradable, ¿no? Como ansiedad, como depresión, como tristeza, enojo, de soledad, ajá, las pérdidas, o sea, hay muchas cosas en la vida que te pueden llevar a no estarla pasando tan padre. No sé si me expliqué. Sí. No sé si Gus o Frida quieren comentar algo más. Pues yo sigo diciendo que no estoy de acuerdo. O sea, es que nuevamente, o sea, el diagnóstico tendría que dar precisiones, ¿no? O sea, creo que si hacemos la analogía con lo médico, o sea, o es gripa o es tos y hay una serie de determinantes que nos dicen si es uno o es el otro. Y en el área de la psicología creo que bien lo acaba de decir Bárbara, las cosas pudieran ser muy difusas, muy brumoso el poder hacer un diagnóstico. Y no creo que nos sea, o sea, en el mundo de la psicología no creo que sea de utilidad, más allá del poner la etiqueta que te pasó el psiquiatra en el expediente. Y de ahí en adelante no creo que te tenga, no le veo utilidad alguna. Y a esto del autoetiquetado, pues es algo que se ha estado estudiando, es algo que ha estado estudiando el construccionismo social desde hace un buen rato, y lo que dice es que no solo nos pasa a nosotros como psicólogos, le pasa a todas las carreras. Todas las carreras ya mancharon el ojo de las personas con pedacitos de realidad y con palabritas y con maneras de entender, ¿no? Circuitos y estructuras, y cada quien ha interiorizado los conceptos como mejor le ha parecido. Ahora, me parece que el uso que he visto en las personas es un uso negligente, porque nuevamente este diagnóstico me permite saltarme el proceso de rascar o de encargarme de lo que está pasando. En las escuelas, cuando me han referido chicos, nada más necesitan el diagnóstico de TDAH para que la maestra deje de estar molestando. Y yo les digo, no, tienen que venir, tenemos que seguir trabajando, porque esto, o sea, la prueba ahí dice que pudiera ser, porque ni siquiera las pruebas de TDAH, de psicología, te dicen sí o no. Te dice, es alto probable que sí. Y los papás no vuelven, porque lo que necesitan es un papel que les diga, pues deja de estar fregando al niño porque tiene TDAH. Y deja que le pinte el pelo a las niñas o a los otros niños, o que esté brincando, que se esté saliendo porque tiene TDAH. Entonces no creo que esté tan padre. Y aunque es algo bien común y en la consulta lo ves bien seguido. Y entonces no estás de acuerdo. Bueno, no sé. Es que Ya ya veo tu cara y es como de ya, olvídenlo. Ya me han perdido. No es que me hayan perdido, pero es que pues en este tema Estás en contra totalmente. Estoy en contra totalmente. Sí, porque esto que decía esta Bárbara, de pues es que lo necesitamos en el expediente, pues sí, que vaya con el psiquiatra, que me traiga la carta o que me pase el teléfono, anoto lo que dijo el psiquiatra, nombre del psiquiatra, cédula profesional, ahí está en mi expediente y yo continúo con mi trabajo sin el diagnóstico. Tú, Frida, ¿cómo ha sido tu experiencia en esto? Me quedo pensando porque valga la redundancia, tomando en cuenta la realidad también mexicana, donde justamente desde las escuelas, ¿no? Muchas veces, no sé si todavía se les llaman como especialistas de USAER, que son
psicólogos o psicólogas educativos y empiezan justamente a inspeccionar esta parte, que a lo mejor sí tienen un apoyo, una noción también el área de trabajo social, la docencia, ¿no? Que a lo mejor como estos indicios, porque un cuestionario finalmente lo puede aplicar cualquier persona, lo calificas, ya tienes tus rangos, puedes decir, pues de acuerdo con lo que indica, obtiene una puntuación alta en ansiedad, ¿no? Y vienen todas estas características, pero me quedo pensando más como en la parte de la personalidad, donde justamente hay como la personalidad disociativa, que ya es una situación compleja o temas de esquizofrenia, en donde a lo mejor no tanto como de la etiqueta, pero yo le apostaría más como en este trabajo multidisciplinario, porque bueno, sí, justamente, ¿no? Ya tienes esta referencia que te puede indicar el psiquiatra o la psiquiatra, y ahora sí es, ¿qué vas a hacer con todo eso? Porque así te llegan los pacientes. Pues me detectaron depresión en este nivel y que vaya a terapia por una cuestión legal, ¿no? Ya sea en cuestiones como de adopción o cosas así. Lo tengo que disminuir y prácticamente te pagan por eso, por disminuir el nivel de ansiedad, el de estrés, y tú ya empiezas a armar tu historia, empiezas a indagar, ver de qué forma se puede realizar el tratamiento, por así decirlo, pero yo lo veo más como un punto de referencia. Me gustó mucho también esto que decía Bárbara, sí ubicar y que todo esto es transitorio. Hay algunas cosas que no, porque ya hay un deterioro cognitivo, de memoria, pero justamente es como para que no se desencadene más esa situación, que ponga en riesgo la vida de la persona o de las otras que están a su alrededor. Entonces, creo que sí hace falta mucho como la parte de la sensibilización, porque también es muy cómodo decir, pues ya diagnóstico, casi casi como si fuera dinerito, empiezas a repartirlo, pero no, porque tiene justamente estas implicaciones y es la forma en la cual se lo transmites a la persona. Hay quienes dicen, pues es que me detectaron ansiedad, ¿no? Y yo pienso que es una enfermedad, o que me voy a morir, ¿no? Entonces, justamente también encontrar cuáles son los factores detonantes, cómo se puede ir mediando. Y finalmente, por ejemplo, en temas de ansiedad, la ansiedad que es una condición presente en las personas, no se nos va a quitar porque nos ayuda hasta para sobrevivir. Pasa lo mismo que con el estrés. Entonces, creo que en ese sentido es como de, a ver, en este momento, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo puedes aprender a manejar como en el tema de las emociones? Entonces, creo que pueden ser como, yo le veo como si es útil, hay algunas cosas que pues no me encantan tanto, pero finalmente creo que pueden ser un apoyo para nosotros. Soy Team Frida. No, solo era eso. No, solo era eso, que soy Team Frida. O sea, sí, yo soy más de esa idea. O sea, nos es útil para visualizar cosas que son necesarias ver, porque cuando hay un trastorno, evidentemente muchas veces, y por eso a veces se llega a terapia, porque ya te está fastidiando la existencia, ¿no? Y no saber para dónde también puede incluso a las personas, ¿no? Viéndolo de esta parte como positiva, que no se use como justificación, darles luz en esa bruma que les está sucediendo. O sea, no te estás volviendo loca, no te estás volviendo loco, está pasando esto, puedes trabajarlo, ve al psiquiatra si es que es necesario, ¿no? Porque también esa es otra, las medicinas no solucionan absolutamente nada, te ayudan a trabajar cierta sintomatología que a nivel como biológica te fastidia la existencia, pero eso no te va a quitar el trastorno, eso no te va a quitar lo que esté sucediendo. Es importante siempre acompañarlo de terapia, ¿no? Incluso cuando sean cosas que no tienen cura, como por ejemplo la esquizofrenia no tiene cura, que sí es importante trabajar en terapia para apoyar a todas estas otras cosas que sí puedes controlar, que sí te pueden ayudar, justo como decía Frida, ¿no? Que en qué momento se desencadena el tema de los estresores, ¿no? Entonces yo iría como más a esa parte, ¿no? Puede dar luz a las personas, como en esta bruma de cosas que te están pasando, porque hay que recordar que estamos trabajando con personas, ¿no? O sea, a lo mejor podemos decir, es esto, es otro, ¿no? En la cuestión como de las etiquetas, pero en realidad cómo se está impactando la vida de las personas, no hay que olvidarlo. No son etiquetas, no son diagnósticos, es que esa persona lo está viviendo todos los días, ¿no? Y ha de ser horrible
vivir con algún trastorno que no tiene cura, por ejemplo, ¿no? Y no saber qué te está pasando, que te lo digan y ya ver, bueno, podemos hacer esto. Y también esta parte de no estar sola, ¿no? Que las personas no están solas y tienen todos estos apoyos en los que tú también puedes formar parte, ¿no? Justo a que mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que en general eso es un trabajo muy importante desde la psicología, desde el enfoque que estemos, ¿no? Más que nombrar cosas, creo que hay que volver a recordar que las personas no son números. Me parece muy interesante todo lo que me han estado compartiendo. Creo que pues bueno, no sigo igual porque sí he aprendido como un poco más justamente de lo que han dicho, también desde sus enfoques. Pero bueno, concuerdo con esto último, ¿no? Que decía Frida, que recupera Barbs, ¿no? De que hay puntos como a favor, puntos en contra. Y lo que sí me sigo quedando igual es como el cómo se llega a este diagnóstico, ¿no? O sea, lo que dice Gus, de no se puede hacer como como los diagnósticos médicos, de tener algo 100% fiable o que esté como comprobado. Y eso es lo que me sigue como chocando, ¿no? O sea, como, sí, no sé, me sigue como descuadrando aquí el asunto, pero bueno, eso será yo creo que tema de que siga investigando y siga viendo cómo se maneja eso. En otro podcast seguimos hablando de esto. Y bueno, ya nada más me gustaría que dieran como sus últimas palabras acerca de este tema. ¿Con qué se quedan, qué se va, qué se llevan o qué? Yo diría como dos cosas, Conclusiones. ¿no? Uno, esto que decías de que la gente pues sí, se sobre diagnostica, ¿no? Y que aparte pareciera que está de moda, ¿no? Hay un montón de imágenes, cosas en Facebook, en Instagram, en cualquier red social que encuentren, hay sobre información y aparte San Google permite que puedas como ahí checar los síntomas y que justo si no tienes el contexto, pues ya pasa mucho, ¿no? Que, me voy a morir mañana, ¿no? Tengo cáncer. Porque vi en un post en alguna página cierta sintomatología que a lo mejor digo que me hace check. Y lo mismo con la salud mental, ¿no? Entonces habría que tener cuidado con esa parte que al final del día los trastornos no son un juego, no son cool, no está cool tener ansiedad, no está cool tener o pasar por estos momentos de depresión, no son padres y creo que hay que empezar a dejar de usarlos como moda, ¿no? Está complicado, sí, pero bueno, creo que como promotores de la salud mental eso es importante. Y lo segundo es que creo que también la experiencia de la que hablaban es importante, pero hay que cuidar que esa experiencia no nuble tu visión, porque a veces pasa, ¿no? Hay algunos psicólogos y psicólogas que se especializan en cierto trastorno y entonces pareciera que todo lo ven con esa lupa. No sé, si yo me he especializado en suicidio, si yo me he especializado en depresión, en ansiedad, etcétera, a veces puede ser como un error. Se me olvidó cuál es la palabrita que se usa para eso, ¿no? Que cometes males sin quererlo, ¿no? Como intentando hacer el bien, haces el mal. Entonces creo que la experiencia sí es valiosa, te puede ayudar a saber para dónde más claramente, pero la experiencia no lo es todo porque a veces se podría convertir en un obstáculo para malos diagnósticos, ¿no? Cuando son de este tipo de trastornos, porque no sabría, ahorita lo estaba pensando, si justo definir la problemática cuando no hay trastornos, cuando no hay nada de esto más como de médico, vamos a llamarlo así. No sé si hay problemas, por ejemplo, de comunicación en la pareja, ¿cómo le llamamos a eso? No es un diagnóstico, es la problemática a desarrollar. Creo que ahorita eso es lo que estaba pensando, porque cuando hacemos nuestro análisis funcional desde el cognitivo conductal, ¿no? Ahí dices, y el problema está aquí, ¿no? En la comunicación, ¿no? Ese era el problema, ¿no? Entonces, ¿a eso cómo le llamamos? ¿No? ¿Es un diagnóstico? O creo que eso sería como lo que me quedaría pensando ahorita, que seguro ya lo sabía, pero sí me olvidó. No sé. Pues podría ser como el motivo de consulta, ¿no? Directamente del paciente o la consultante, Pues sí. ¿no? No sé. Desde mi punto de vista, esto que está diciendo Barbs es un diagnóstico.
pero como nota, pero no necesariamente como conclusión. Creo que es importante que nosotros generemos nuestros manuales de diagnóstico, porque el CIE y el DSM son psiquiátricos. O sea, creo que sería interesante nosotros hacer nuestra propia taxonomía y estaría yo más de acuerdo con una taxonomía sistémica. Y ahora, como conclusiones, como llevo de la conversación, pues creo que es importante el trabajo multidisciplinario. O sea, si algo que no tendríamos nosotros como psicólogos hacer diagnósticos, que hay que tener a un psiquiatra en el cajón del escritorio para canalizar cuando algo no nos cuadra, y que me fascina pelear con Bárbara. Siempre, es parte del podcast y de la vida. Vale. Frida. Es que ahorita me quedaba pensando justo en la palabra depende. Pensaba también, divagué un poco, ¿no? En la canción de Jarabe de Palo depende, porque justamente también nos manejamos en psicología desde el contexto, la experiencia, ¿no? A lo mejor sí es esta palabra que corresponde con cierta sintomatología, pero pues no nada más nos debemos de quedar con eso. Creo que la chambota que tenemos como parte de el área de la salud mental es contemplar el contexto, lo histórico, lo cultural, las dinámicas, entonces, desde la subjetividad de la persona, cómo es su realidad. Entonces, sí es un trabajo muy complejo y que no nada más se llegaran a quedar con esto de la información inmediata, porque eso sí puede generar una problemática, ¿no? Te metes a internet, empiezas a hacer tus cuestionarios que no tienen a lo mejor ni siquiera alguna validez, y justamente ya te quedas con eso te va generando cierta frustración, pensamientos, y entonces sí vas a cruzar justamente hacia una problemática. Entonces creo que es importante también sí hacer, yo también estoy de acuerdo con Gus de estos manuales dentro de nuestra disciplina, pero también me parece importante como generar la conciencia y la responsabilidad hacia las personas que, a ver, no tienes esa preparación, ¿no? Y tienes el derecho de acudir, porque eso también creo que nos falta, el libre acceso hacia la salud mental y emocional. Entonces, ahí ya podemos hablar de una cuestión de políticas públicas y demás, pero finalmente, y también retomando lo que dice Bárbara, pues que no están solos ni solas. Ahorita ya hay varias instituciones, con esto de la pandemia se abre en línea, entonces sí poner atención a estos focos rojos o de alerta, irnos conociendo más y decir algo está pasando, como que algo no está cuadrando, entonces acercarme a un especialista y más vale dudar, pecar de duda, creo que así se dice, que a que llegue una situación pues más fuerte. Y pues ya. Gracias, Frida. Ya. Pues bueno, entonces vamos terminando este podcast. Yo me quedo también en esto que comentan o como últimas palabras en dos cosas, ¿no? Si tenemos este diagnóstico ya dado por algún especialista, también entender que no tiene que ser como esta etiqueta o que no se tiene que estigmatizar justamente a las personas que viven con estas condiciones. Y por otro lado, el autoetiquetarse o el estar ocupando esas palabras como moda, como dice Bárbara, pues no está padre, ¿no? O sea, que no es un juego, eso también me parece como importante repetirlo. Y pues sí, no tomarse como este tema tan a la ligera, ¿no? Que esto no se da, no lo puedes tener con un test en internet, y que pues sí hay que consultar previamente pues a los especialistas. Gus dice directamente psiquiatría y pues nosotras creo que sí pensamos que puede ser directamente con un psicólogo o una psicóloga quien puede dar este diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecemos mucho escucha el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, ya saben, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y también nos pueden escuchar por Spotify. Y bueno, a los haters, cuando se les pasa el coraje, nos vemos a los columpios. Bye. Bye. Bueno, no sé si quieran dar saludos. Saludos. No, ya, adiós. Sale pues. Nos vemos. Bye. Bye, bye.